Para que escuchemos bien las exposiciones, les pedimos mantener sus micrófonos silenciados durante la etapa de exposición. Posteriormente, tendremos un espacio para conversar y compartir. Si tienen dudas o consultas, pueden hacerlos a través del chat del Zoom, ya que posteriormente en la etapa de preguntas la compartiremos y la integraremos para ser respondidas. Por último, les solicitamos consignar sus nombres con apellido, y esto lo pueden hacer pinchando sobre el nombre asignado en el botón derecho en la opción renombrar o rename si lo tienen en inglés. Esto es importante para poder pasar lista y enviarles su diploma de participación de este taller. Entonces, sin más preámbulo, le doy el pase a nuestra querida Ingrid Gallardo para que nos pueda comentar sobre justamente los temas de pobreza y exclusión. Bienvenida, Ingrid, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicky. Espero que me escuchen bien. Eh, Tenemos hoy día 24 participantes, así que estamos felices de poder haberlos entusiasmado en conectarse. Sabemos que es una hora al final del día, pero quizás propicia también para varios y entusiastas de poder aprender algo. Tal como se veía en el esquema, el primer tema que vamos a hablar hoy día es sobre pobreza y exclusión. Y yo me imagino que dada la etapa de estudio en la que están cada uno de ustedes en sus respectivas universidades, algo habrán escuchado sobre estos temas, por lo tanto quiero centrar la expectativa de que vamos a revisar conceptos muy generales, distinciones muy gruesas, y ustedes obviamente quedan súper desafiados para poder profundizar cada uno de estos elementos, porque la pobreza y la exclusión son dos temas enormes, son temas complejos que tienen demasiadas aristas y por lo tanto queremos nosotros adentrarlos en este mundo, porque la convocatoria que hemos hecho es a movilizarse por una realidad que nos duele a varios chilenos, que tiene que ver con situaciones de emergencia y cómo éstas afectan mayoritariamente a personas más vulnerables, entre eso personas pobres y excluidas. Por eso estamos hablando de este tema al inicio de la formación, para que ustedes sepan cuál es el contexto. No todos saben exactamente qué hace el Hogar de Cristo, no se los vamos a contar hoy día, pero nosotros sí tenemos un foco bien específico. Somos una institución que fue creada hace más de 80 años para atender temas de pobreza y exclusión. Y por eso los temas de emergencia, de alerta y todas aquellas contingencias que nuestro país sufre y que se les va a explicar ampliamente Eugenia, tienen que ver con eso, con la condición de nuestro país y no solamente del nuestro, sino de varios otros. Acá les traigo a colación dos conceptos bien generales para unificar nuestro conocimiento sobre estos temas. El primero es cuando uno dice quién es pobre y quién no es pobre. Primero, hay un consenso internacional y por eso aquí traemos al autor Castel, que habla de que la pobreza en sí misma está siempre más bien relacionada a la insatisfacción de necesidades básicas, ya sean para el sustento de la vida, aquellas que son súper esenciales para el sustento de la vida, o más exigentes para alcanzar la dignidad y el bienestar humano. A lo mejor más de usted, más de alguno ha escuchado el concepto de canasta básica, no lo vamos a ahondar ahora, pero cuando nosotros medimos pobreza por ingresos, hablamos de cuánto tenemos al interior de nuestras respectivas familias para suplir necesidades básicas. Y lamentablemente nuestro país, al igual que muchos otros de América y el mundo, tiene un índice de pobreza que a veces baja, a veces se mantiene, pero es un concepto también que nos trae la fragilidad que tenemos todos los seres humanos respecto a que hay condiciones exógenas a nuestros propios esfuerzos que a veces determinan que a veces las personas caigan en niveles de pobreza o salgan del nivel de pobreza, no siendo el trabajo la única solución para resolver este tema. Por lo tanto, es bueno revisar el segundo párrafo que aquí aparece destacado, que es lo que nosotros vivimos al interior del Hogar de Cristo.
que las personas pobres, o sea, que les faltan los ingresos o los recursos monetarios, no solamente tiene que ver con el poder adquisitivo o no para bienes, servicios y dignidad, sino que también restringe mucho las libertades individuales de las personas. Porque aquí entra el otro concepto distinto que se llama la pobreza relativa. Obviamente que lo que entendemos por pobreza en Chile, con sus indicadores y mediciones, no es lo mismo que se vive en un país de África y no es lo mismo incluso que en países un poco más vecinos como Perú. Los estándares sociales o los ideales sociales y las expectativas van cambiando. Por lo tanto, un país desarrollado, en vías de desarrollo o subdesarrollado, tiene distintos umbrales y tenemos que mirar esto en perspectiva. Si uno mira solo nuestro país y los índices de pobreza que tenemos hoy día, efectivamente lo que observamos es que producen no solamente daño, sino también mucho dolor y frustración de las personas que la experimentan. De ahí que nosotros siempre tratamos de aludir a que aquel, aquella declaración que hemos escuchado en más de alguna persona a nuestro alrededor o incluso en declaraciones públicas, hablan de que el pobre es pobre porque quiere. Nosotros en el lugar de Cristo estamos convencidos de que nadie quiere estar en una situación de tal vulnerabilidad que nos frustre constantemente, que nos duela constantemente y que estemos de alguna forma eh, viviendo en condiciones que no desearíamos para nosotros mismos. Por lo tanto, aquí en este concepto surge fuertemente un concepto que se llama el capital individual y el capital social, que tiene que ver con las posibilidades y las oportunidades que se nos brinda en el medio social donde estemos para salir de un concepto y para pertenecer a esa expectativa social que nos permite participación política, la innovación científica y el desarrollo económico. O sea, queremos ser partícipes de un grupo y muchas veces las personas que viven en extrema pobreza y exclusión no pueden participar de aquello. Sabemos que, por ejemplo, ahora que se acercan las primarias el próximo fin de semana o las votaciones presidenciales más adelante, el ejercicio a voto es ejercido casi por todos los ciudadanos. Sin embargo, hay muchas personas que no se sienten convocadas o sienten que no es un derecho que les toca. Por eso nosotros hacemos grandes esfuerzos porque por más pobre que sea la persona o excluida, tenga el ejercicio cívico de votar, por ejemplo. He nombrado varias veces la palabra exclusión y lo que les queremos traer acá es que hay una diferencia entre la pobreza monetaria que acabo de definir como la insuficiencia de bienes básicos para satisfacer necesidades básicas y la exclusión. ¿Por qué? Porque la exclusión tiene más que ver con eso que hablábamos de pobreza relativa. Es una relación entre la sociedad y la persona, digamos. Es un individuo en un sistema social. Por lo tanto, es en una sociedad y no en otras que se ponen ciertas barreras o limitaciones para que todo el mundo participe en los ámbitos más importantes para vivir en colectividad. Y en Chile se han denominado estas 6 dimensiones importantes que en algún minuto se estableció en Chile que eran los mínimos sociales, las mínimas dimensiones sociales también. Y dentro de estos hay unos mínimos, o sea, se pretende que cualquier ciudadano en Chile tenga acceso a la educación, tenga acceso a un trabajo, tenga acceso a la salud, que participe de la economía, que tenga una participación ciudadana, cultura, vivienda y derechos. ¿De acuerdo? Eso es como lo que define cuán excluido o incluidos nosotros estamos. Incluso ustedes pueden hacerse la pregunta si están accediendo a estas dimensiones del vivir colectivo y societal para saber si están realmente incluidos o no. Mucho se habla de la cultura en nuestro país, por ejemplo, como una dimensión que está supeditada a grupos de élite. Y la verdad es que no quisiéramos eso, quisiéramos que todos tuvieran acceso a la cultura de manera fácil, por así decirlo, y no que solo fuera a través de temas económicos que puedan acceder. El tema de la educación, ustedes saben que ha sido un temazo en nuestro país, lo sigue siendo.
Por lo tanto, mucha discusión ha habido a nivel parlamentario de leyes o en la discusión que tuvo la Constitución acerca de si nuestra educación es un acceso garantizado para todos o todavía está muy asociado a la economía del mercado. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí una síntesis de lo que yo les mencionaba. La medición tradicional de nuestro país hasta el año 2015 fue solamente por nivel de ingreso de las personas que conformaban un grupo familiar. Por lo tanto, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan haber recibido algún encuestador de la encuesta CACEN o incluso en los censos que son poblacionales, también se nos pregunta cuánto ingreso percibimos distintas personas en un grupo familiar. Y muchas veces pasa de que varias personas contribuyen a un ingreso o otras veces solamente un miembro contribuye al ingreso y son muchas personas. Por lo tanto, esta tradicional metodología que ocupan muchísimos países también para compararse son aquellos en donde se junta en un pozo lo que gana un marido, una esposa, sus hijos, se junta y se divide por la cantidad de integrantes de esa familia y se denomina ingreso per cápita. Eso hace que las familias queden sobre la línea de la pobreza, en línea de pobreza o de extrema pobreza, que es un tercer eh, como subgrupo que a nosotros particularmente como institución nos interesa mucho porque es ahí donde está nuestro foco. Entonces, la encuesta CACEN, si ustedes escuchan, tiene una metodología que hasta el minuto, o sea, perdón, hasta el 2015 medía solamente los ingresos y otras características, pero solamente los ingresos. Y por lo tanto, hubo un salto importante en el 2015 cuando el país ya tenía ciertas nociones de que solo el ingreso per cápita no bastaba para medir las distintas vulnerabilidades que tenía nuestra población. Y por lo tanto, surge con fuerza el tema de la pobreza multidimensional. Una parte son los ingresos y otro el acceso a estas 6 dimensiones que yo les acabo de nombrar, que les vamos a revisar en la próxima lámina, pero básicamente son si las personas acceden a estos servicios. ¿Ya? Y por lo tanto, podemos ver también nuestro país que es tan diverso, largo, flaco, pero muy diverso, si acaso en una región puede haber más exclusión en educación que en aspectos económicos o viceversa. Solo les pongo un ejemplo que era el que de alguna forma también motivó mucho los cambios que se hicieron en el 2015, es que en los sectores más mineros, donde hay gran cantidad de ingresos, con unos sueldos que se escapan a la regla nacional, cuando se dividían esos ingresos poblacionales de toda una zona, dividido por los habitantes, la región de Antofagasta, por ejemplo, solía quedar en niveles de pobreza media, por así decirlo. O sea, tenía una pobreza más bien baja respecto al resto del país. Sin embargo, cuando ese ingreso se concentraba solamente en el sector minero, quedaban excluidas a la vista las vulnerabilidades que afectaban a gran parte de esa población. Revisemos las dimensiones entonces. eh, Perfecto. Aquí está. Uno dice, efectivamente, cuánto pesan hasta ahora estas dimensiones, pesan en este sentido. O sea, el indicador tiene más o menos el mismo peso en 4 de las dimensiones, que son educación, salud, trabajo, vivienda, y redes y cohesión social tiene un peso menor en términos de importancia, pero también es relevante. Entonces, aquí, por ejemplo, educación no solamente basta que las personas asistan, sino que también se puede medir el rezago escolar, mal llamado a veces como retraso escolar o efectivamente aquellos niños que están fuera del sistema escolar, niños y niñas, y en salud, por ejemplo, la malnutrición de niños, que obviamente que nuestro país va en retroceso respecto a la desnutrición, hoy día tiene muchos índices de sobrepeso y obesidad, que también es un índice muy alarmante. Adscripción al sistema de salud, si acaso realmente está inscrito, por así decirlo, en su CESFAM o en su servicio de salud local y si recibe la atención oportuna, cosa que ha sido ampliamente discutida en nuestro país, sobre todo con temas de las colas o de las listas de espera para tener intervenciones de especialistas. En trabajo y seguridad social, que ha sido el tema
que nos ha preocupado muchísimo durante la pandemia e incluso post pandemia es acerca de la formalidad o informalidad de los trabajos y por temas de seguridad social que afecta directamente la postura acerca de la existencia de las AFP. Así es que también eso es algo bien importante acerca de si están las personas adscritas a un sistema formal que les permita tener ciertas garantías, no solamente para su vida laboral, sino también para su vida de retiro. Respecto a la vivienda y el entorno, la habitabilidad, los servicios básicos y entorno, solamente les quiero traer a colación de que uno, si bien hemos visto una amplia y expansiva política de vivienda, la calidad de la vivienda y de la habitabilidad son temas que todavía en nuestro país son bien cuestionables en términos de la calidad de las viviendas sociales que se entregan, por ejemplo, y también acerca de los servicios básicos. Se piensa que nuestro país no tiene problemas de este tipo, pero basta como indagar un poco la ruralidad acerca de que no todo el mundo tiene los servicios básicos aún garantizados. Y respecto a la red y cohesión social, un tema netamente sociológico, pero también muy económico, es acerca de cuánto están las personas contenidas por un sistema de apoyo y también el tema de la seguridad, cómo se está enfrentando en los barrios, cómo existe la organización eh, comunitaria, barrial y cómo esto ayuda o no al bien común y al bienestar de las personas. Creo que hasta ahí llegamos. Hay un último, ¿no? Hay una última lámina. Ah, revisemos entonces, ¿quiénes son las personas más pobres entre los pobres? Nosotros como Hogar de Cristo, en la parte misional, o sea, el mandato que tenemos desde su fundación, en el año 45, decimos que el Hogar de Cristo se debe preocupar de los más pobres entre los pobres. Esa es nuestra meta, por así decirlo. Y también quisiéramos que estas personas fueran visibles, que no fueran del patio trasero de nuestro país, sino que también estuviéramos conscientes de que existen dentro de estas categorías que nosotros le hemos nombrado recién, personas que no solamente no tienen recursos, sino que también están excluidas casi de todos estos sistemas societales, o sea, de las seis dimensiones. Por lo tanto, nuestro foco está en aquella población que presenta la mayor pobreza monetaria y la mayor pobreza multidimensional. O sea, realmente los más pobres entre los pobres tienen de alguna forma indicadores también que nos permiten medir ese grado de vulnerabilidad. El daño y la vulnerabilidad. No sé si ustedes han visto, pero en el fondo las personas que viven en calle a veces simbolizan efectivamente ese grado de vulnerabilidad. Bastaría hacer un ejercicio de empatía básico, acerca si uno le gustaría vivir en el medio del bandejón de la Alameda, con niños, con falta de baño, con frío, sobre todo en estos días, y con una cierta vulneración de varios derechos, entre esos la intimidad, ¿no? Por lo tanto, esas son las personas que nos preocupan. Con menor cobertura de atención. Hay muchas personas en estas condiciones que están fuera de los sistemas, que no quieren también acudir a los sistemas porque han tenido malas experiencias o porque de alguna forma son refractados. Y por lo tanto nos interesa ver cómo estas personas pueden ser más incluidas. Esto es un caso a caso, hay equipos que se preocupan de eso, hay sistemas de gobierno hoy día que se preocupan de eso también, pero lo más importante es tomar conciencia de que esas personas nos deben seguir preocupando, no pueden ser invisibles para una sociedad. Esto es una tensión compleja. Acabamos de ver que la pobreza es muy compleja, por lo tanto, esto puesto en caras de personas concretas es más compleja aún. Y por lo tanto, volvemos a traer el tema de la vulneración de los derechos, que creemos que es importante tener a la vista. Esto no es un tema de caridad, decimos en el Hogar de Cristo, es un tema de restituir los derechos de las personas que les son propios. Por lo tanto, nosotros somos meros facilitadores y cualquier persona que se sume a nuestra causa o a una acción concreta como ustedes, también. Rematamos declarando algo que es una convicción organizacional y de muchas personas que trabajamos, es que la pobreza no es una problemática individual,
Esto no es cada uno se las arregla solo y sale de esto de acuerdo a su meritocracia. Nosotros pensamos que la pobreza es un tema social y muchas veces estructural. Por lo tanto, preocuparse de aquellas personas que la viven es un problema de todos nosotros, no solamente de quienes la viven. Desde esa perspectiva es nuestra invitación. Por eso creíamos importante traérselas a ustedes a colación para que se puedan hacer esta pregunta. ¿Creo en esto? ¿Creo en otra cosa? Podríamos conversarlo, quizás al final del taller también tengamos la posibilidad de expresar también nuestros propios puntos de vista. Muchas gracias, Ingrid. Qué interesantes los conceptos que nos compartes, que nos presentas. Sin duda son muy necesarios para también contextualizar justamente con quienes vamos a trabajar en estos procesos prácticos o en estos espacios prácticos. Ahora le vamos a dar el pase a Eugenia García, quien nos va a presentar el tema de voluntariado y emergencia. Bienvenida, Exactamente. Eugenia. Muchas gracias, Vicky. Gracias a Ingrid por la antesala para que podamos hablar de estos temas de emergencia y de voluntariado en contextos de pobreza y exclusión, ¿verdad? Pero antes de partir con el concepto de emergencia y pedirte, Ingrid, que al tiro pasemos a la lámina siguiente, quiero que nos contextualicemos en nuestro país, ¿ya? Porque es importante que tengamos en consideración que Chile es un país que históricamente ha estado expuesto a múltiples amenazas, ¿ya? Y esto principalmente producto de su localización geográfica. Además, Chile es uno de los países más sísmicos, ¿verdad? Y tiene una alta presencia de volcanes. Mira, aquí nos plantea que hay más de 90 volcanes geológicamente activos a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, como vamos a poder ver en la siguiente lámina, hay un dato súper importante también que nos plantea la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que sitúa a Chile como un país altamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático y este presenta 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad, ¿ya? No los voy a leer todos en detalle o explicarlos porque después les vamos a enviar la PPT, pero solamente se los voy a nombrar para que ustedes vayan reconociendo según el ecosistema chileno. Es un país con zonas boscosas, es un país en que sus zonas urbanas presentan problemas de contaminación atmosférica, hay áreas costeras de baja altura, es un territorio, como habíamos hablado anteriormente, susceptible a los desastres naturales, hay ecosistemas montañosos, zonas áridas y semiáridas en todas nuestras zonas más desérticas, y también tenemos áreas que son propensas a las sequías y a la desertificación. Entonces también ahí hay un punto relevante en que si bien las emergencias, las alertas tienen una causal que vamos a revisar más adelante, que tiene diversos puntos, también tiene mucho que ver y se ha ido acelerando también con las consecuencias del cambio climático, el calentamiento global y el aumento de la huella de carbono. Pasemos a la siguiente cita, por favor. Entonces, aquí también nos muestra esta lámina que la sacamos de una publicación del Servicio Nacional de Prevención de Riesgo ante Desastres, que nos muestra una lámina entre los años, o más bien una ruta entre los años 60 y el año 2023, ¿verdad? En que se muestran ahí en detalle y con fechas muchísimos desastres que han ocurrido en nuestro país, ¿ya? Y ahí ustedes después con la PPT lo van a poder revisar más en detalle, pero van a poder ver según ahí los colores que hay desastres, emergencias, alertas que tienen que ver con temas ligados a terremotos, sequías, sistemas frontales, erupciones volcánicas, incendios forestales, como lo hemos visto en el último tiempo, lluvias estivales, aluviones, muchísimo se dio esto entre los años 80 y 90, y también aparece la emergencia por la pandemia por COVID-19, ¿ya? Entonces, ahí ustedes que, bueno, uno que yo nací en el año 80, entonces tengo como una visión y una vivencia de muchos de estos sucesos, pero ustedes van a poder revisar después esta lámina, conversar quizás con sus papás, con sus familiares,
si es que vivieron alguno de estos sucesos. Pero como podemos ver en esta lámina, se reafirma lo que hablábamos anteriormente, que de alguna otra manera nuestro país es un espacio geográfico muy susceptible a los desastres naturales. Vamos con la siguiente, Ingrid. Entonces, vámonos ahora al concepto de emergencia, que es verdad lo que nos convoca. Este es un voluntariado juvenil que convoca, que los está convocando a ustedes a informarse, a prepararse para estar preparados en términos de alerta y emergencia, ¿verdad? Este proyecto se llama Alerta Solidaria, Voluntariado por la Justicia Social. Entonces, ¿qué es una emergencia? Según la UNICEF, perdón, es un evento adverso generado por interrelación entre amenazas y vulnerabilidades. Y en otra definición etimológica se plantea que es una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que requiere la intervención coordinada de los poderes públicos, de los ciudadanos, también de las organizaciones de la sociedad civil e incluso hoy en día están participando también muchísimo las empresas privadas para trabajar en conjunto en torno a la protección y socorro de las personas y sus bienes, ¿verdad? Su ecosistema, el lugar donde se desarrolla. ¿Y cuáles son las causales de una emergencia? Primero, que puede ser de orden natural, como veíamos en la lámina anterior, ¿verdad? A través por causa de un terremoto, lluvias, crecidas de río, o por lluvias, aluviones, etc. Otro factor es la acción del hombre, que bien conocemos también y ha sido bien bullado en el caso de los incendios forestales. Pero también existe la acción tecnológica. ¿Y cuál es esta? Cuando hay alguna entidad privada, una industria, una empresa que ejerce una acción que puede poner en riesgo la integridad de las personas, como es cuando una empresa vierte agentes contaminantes a un río o genera contaminantes también para el aire, un poco lo que pasó hace un par de años en Ventana, ¿verdad? Que de alguna u otra manera se genera por acción de una industria una emergencia que pone en riesgo ahí la salud de las personas que habitaban en ese espacio. Y yo miro a la Vicky que es de la región y seguramente vivió y estuvo cercana a esa experiencia. Démosle, Ingrid, con la siguiente lámina porque para poder alcanzar a tener tiempo para el espacio grupal. Entonces, si estamos frente a una emergencia, una alerta, ¿quiénes son quienes deben responder frente a esta problemática, verdad? Y aquí aparece súper fuerte el concepto de intersectorialidad, ¿ya? Y esto quiere decir que para poder responder a una emergencia son los gobiernos, las organizaciones humanitarias, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad, individuos y también las empresas que tengan la capacidad y las relaciones y los conocimientos necesarios para poder prepararse y actuar eficazmente en socorro de las personas en las localidades y las comunidades. Y la intersectorialidad dice relación con aquellas acciones que se van a coordinar, ¿ya? Y el cómo estas entidades se van a coordinar para poder ir en socorro, generando las acciones conjuntas para dar una solución de cara al bienestar, la salud, la educación, habitabilidad, que son todas estas dimensiones de las cuales nos hablaba Ingrid, que son las dimensiones propias del desarrollo humano, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Aparece entonces aquí el concepto de alerta, tal cual como lo planteamos en la invitación nosotros, alerta solidaria, porque hay situaciones de emergencia y situaciones de alerta. Según CENAPRED, que es la Secretaría Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres de nuestro país, se plantea la siguiente diferencia y está alojada en el nivel de gravedad, ¿ya? Y en la calidad o el nivel de respuesta que se necesita para dar solución a estas problemáticas. Entonces, una emergencia se va a referir a una situación que está en desarrollo y que requiere una respuesta inmediata, ¿verdad? Para proteger a la población, el medio ambiente, el entorno y la infraestructura en la cual las personas se desarrollan. Y una alerta va a ser una fase previa a la emergencia, que va a implicar también un monitoreo y una preparación ante posibles adversos. Entonces el nivel de gravedad es un poquito más bajo y se sitúa en una implicancia más de preparación ante una emergencia. ¿Cuál va a ser el objetivo de las alertas? Es gráficamente vigilar permanentemente la evolución de las manifestaciones que se vayan generando, ya sean amenazas medioambientales u otras de otro tipo, ¿verdad?
para poder prevenir y proteger las condiciones humanas, ¿verdad? Poder ahí preparar y hacer frente a las condiciones de vulnerabilidad y la ocurrencia de otros eventos que puedan ser destructivos. Y la idea es ir recabando información, evaluando y difundiendo lo antes posible para el cuidado de la ciudadanía. Yo ya aprovecho mientras cambian la lámina, que como nosotros vamos a ir más o menos rapidito, que vayan dejando sus preguntas en el chat para que vayamos conversando después al final de la capacitación. Volvamos entonces a las alertas. Las alertas pueden tener distintos niveles y ahí uno siempre se empieza como a recordar un poco en las noticias. A veces uno escucha alerta roja, alerta amarilla, alerta temprana preventiva, etcétera. Pero vamos a ir rápidamente ir visualizando cuáles son las características de cada una. La alerta roja es el momento en que se movilizan todos los recursos disponibles debido a una amenaza inminente o una emergencia en desarrollo. Entonces, si de un momento a otro viene un terremoto, un aluvión que está poniendo en riesgo la calidad de vida o el desarrollo de las personas, inmediatamente Senapred nos plantea una alerta roja, ¿verdad? La alerta amarilla es cuando se alistan recursos para actuar en caso de que la situación empeore. Y eso vamos a ver más adelante, pasa muchísimo con las olas de calor, ¿ya? A veces nos estamos acercando a la ola de calor y hay una alerta amarilla, pero cuando ya la alerta de calor pone en riesgo la vida de las personas, pasamos a una alerta roja, ¿verdad? Y también está la alerta temprana preventiva, en la cual se refuerza la vigilancia y atención ante una posible evolución negativa de la situación. Entonces, esto sin necesariamente tener el color así rojo, amarillo, verde, es muy similar a un semáforo, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a la siguiente lámina en que vamos a revisar dos casos que nosotros dentro del ecosistema Hogar de Cristo trabajamos muchísimo, sobre todo en la vinculación y en el trabajo con personas en situación de calle. Y aquí aparece, por ejemplo, en el caso de la alerta roja, ¿verdad? Por calor extremo, ¿ya? Y aquí aparece una noticia que, si no me equivoco, era de la tercera del mostrador, en que dice alerta por calor extremo en Chile. ¿Cuáles son las regiones que alcanzarán más de 40 grados este fin de semana? O sea, imagínense lo que significa eso, porque 40 grados uno en su casa con el ventilador es fácil de capearlo, ¿verdad? Pero para las personas en situación de calle ahí hay un grave riesgo para la vida, ¿verdad? Para el cuidado de la salud de estas personas. Entonces, la alerta roja por calor extremo indica que es probable que toda la población esté en riesgo por las condiciones extremas de calor y se presenta una inminente afectación a la salud o impacto también en otros sectores, requiriendo la coordinación y despliegue de recursos. Ahí, por ejemplo, con las olas de calor hay una afectación hacia las personas y también un posible riesgo para efectos de incendios forestales, ¿verdad? Y por otra parte está el código azul. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del código azul. Hace unos días se activó el código azul en Santiago y en otras regiones, y es un código que se activa por bajas temperaturas, ¿ya? Dice aquí el texto es un código o una estrategia de emergencia que aumenta la capacidad de atención cuando las condiciones climáticas extremas ponen en riesgo la calidad de vida de las personas, o la vida más bien, más que la calidad de vida, ponen en riesgo la vida de las personas en situación de calle. Ahí es súper importante para nosotros explicarles también que en este caso la alerta por calor extrema, la alerta roja, la declara Senapred, ¿ya? Y en el caso del código azul es una alerta que se declara desde el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en ambos casos, independiente de la entidad de gobierno que levante las alertas, nosotros como Hogar de Cristo ahí y otras organizaciones que trabajan con personas en situación de calle están preocupadas de estar alertadas a estas dinámicas. Vamos a la siguiente. ¿Cómo va a afectar una situación de emergencia en las personas más pobres y excluidas de nuestra población? Pasemos al tiro a la siguiente. Y aquí voy a pasar rapidito. Creo que es súper importante que tengamos en consideración que una emergencia tiene un impacto multidimensional, ¿verdad? Va a afectar múltiples áreas en el desarrollo integral de las personas. Entonces ahí vamos a ver que podría afectar
tanto el desarrollo económico, imaginémonos un terremoto, ¿verdad? Un terremoto podría afectar el desarrollo económico de las personas y de las comunidades, el ejercicio de sus derechos, la capacidad de habitabilidad y de vivienda, la salud física y mental, porque claramente se enfrentan a un shock, o si se ven afectados físicamente por un terremoto, también puede haber una afectación a la salud física, se afectan las redes de apoyo, se afecta el desarrollo local, la educación, el desarrollo cognitivo, etc. Entonces, pasemos a la siguiente al tiro para que veamos por qué en el caso de las personas más pobres y excluidas existe un mayor nivel de afectación. Si bien Chile ha avanzado en materias de pobreza, es una problemática que aún persiste, ¿ya? Y en contextos de emergencia, calamidad, desastre o alerta, las personas en situación de pobreza y exclusión son las más afectadas. ¿Por qué? Porque se encuentran a un mayor nivel de sobreexposición, tienen un mayor nivel de vulnerabilidad y tienen menor capacidad de resistencia y recuperación. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las causas de esta vulnerabilidad? Vienen en rapidito para que alcancemos a hablar de los temas de voluntariado también. Primero, es que en general tienden a asentarse en zonas marginales, ¿verdad? Hemos visto que hay asentamientos de personas en la ladera de un río, en las faldas de un cerro. Recordémonos de lo que pasó en los últimos años en Valparaíso, que se vieron principalmente afectadas las personas que vivían en la ladera del cerro, ¿verdad? Me voy a pasar al tiro la de abajo. A su vez, vivían en viviendas de material ligero, lo que lo hace susceptible frente a una calamidad, ¿verdad? Viven de manera hacinada, ¿ya? Y en esos espacios también puede pasar que hay surgimiento, resurgimiento de otras enfermedades, por ejemplo, cuando me voy a la amarillita del lado, hay condiciones sanitarias deficientes frente a una emergencia, a una calamidad, siempre pasa que se corta el agua, se corta la luz, entonces con el hacinamiento hay una propensión ahí a que haya una proliferación, ¿verdad?, de enfermedades infectocontagiosas. Pasa también que hay políticas públicas de continuidad que son limitadas, o sea, pasa que a veces la política pública llega en las primeras etapas de la emergencia, pero no se da continuidad, entonces se dan soluciones que son esporádicas, pero no hay mayor continuidad en el seguimiento, ¿verdad? E inicialmente también hay ausencia de información y poco conocimiento respecto de la reducción del riesgo. Hay fragilidad o ausencia de redes de servicios sociales en un contexto de emergencia y también en sectores más empobrecidos o redes o servicios sociales con menor calidad, ¿verdad? Que los servicios privados. Se debilitan también las redes de apoyo y, como habíamos dicho, también hay menor capacidad de recuperación. ¿Por qué? Porque las personas tienen menos capacidad de ahorro para poder recuperarse ante una pérdida y también tienen menos recursos disponibles. Y claramente también, muy en línea de lo que conversábamos anteriormente, existe mucha precariedad laboral en los sectores más vulnerables y más excluidos. Vamos con la siguiente. Vamos rápidamente a los temas de voluntariado, ¿verdad? Porque este es un voluntariado que vamos a desarrollar en contexto de emergencia. Entonces, rápidamente yo les voy a comentar algunas características del voluntariado. Primero, el voluntariado para nosotros como Hogar de Cristo y para otras organizaciones que están en la red de voluntariado a la que nosotros pertenecemos, como la Mesa Nacional de Voluntariado, entendemos que el voluntariado es una forma de ejercer ciudadanía activa. No es solamente una actividad solidaria o solamente una actividad para ayudar a un otro, sino que es una forma en que nosotros como ciudadanos podamos actuar activamente y proactivamente en cuanto a nuestra ciudadanía, ¿verdad? El voluntariado nos ayuda a crear redes de contacto, lazos con las comunidades y las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Dentro de un territorio, dentro de un país. Ayuda también a la organización como en el caso de nosotros, por ejemplo, como el Hogar de Cristo, a incidir y concientizar acerca de una causa. Por ejemplo, la causa que nosotros trabajamos, como decía Ingrid, es la causa de la superación de la pobreza, ¿verdad? La reducción de las desigualdades, entre otros objetivos de desarrollo sostenible. Permite también fidelizar
a personas que pronto serán embajadores de una causa, ¿verdad? Es un aporte al cumplimiento de la Agenda 2030 y al desarrollo sostenible. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En una posterior instancia de capacitación del team de voluntariado Alerta Solidaria vamos a poder hablar más extensamente de la Agenda 2030. Favorece la transformación social porque moviliza a las personas, erradica estigmas y paradigmas excluyentes y también permite compartir y aprender conocimientos y habilidades. Vamos, Ingridcita, por favor, con la siguiente. ¿Cuál es la definición de voluntariado que tenemos en el Hogar de Cristo? Es la siguiente. El voluntariado es una experiencia transformadora que propicia el ejercicio de la ciudadanía activa y en el que las personas ponen a disposición su tiempo, energía, habilidades y conocimientos al servicio de la causa de la justicia social, aportando desde diversas aristas al desarrollo sostenible, al bien común y a la consecución de una sociedad, un país más digno y justo, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Le pedimos a Ingrid si puede subir un poquito el mouse para que se pueda ver la imagen completa. Y aquí vamos a ver dos manifestaciones importantes del voluntariado. Vamos a aprovechar de admitir. Ah, mira, me está sonando aquí el temporizador. Me voy a extender un poquito más, pero ya estamos, nos queda un poquito. Ya, hay dos manifestaciones patentes del voluntariado en Chile y el mundo frente a una emergencia o una alerta. El primero, me voy a saltar a la segunda, es el voluntariado espontáneo, que es cuando la gente con todas las ganas de querer ayudar sale, se juntan con amigos, etcétera, y se van en dirección al lugar donde sucede la emergencia o la alerta, ¿ya? Entonces es una acción espontánea que surge de un sentimiento altruista de querer ayudar, ¿ya? Para enfrentar las consecuencias de una emergencia. Entonces ahí la gente, como habíamos dicho, se despliega hacia la zona del incidente. ¿Es el voluntariado espontáneo una manifestación solidaria válida? Sí, pero creemos nosotros como Hogar de Cristo y creemos también entre todas las organizaciones que trabajamos con el voluntario articulado que no es la manifestación más segura. ¿Por qué? Porque nosotros adherimos al voluntariado sistemáticamente organizado, ¿ya? Que está monitoreado y organizado de manera sistemática, sinérgica y que requiere de un objetivo definido, una planificación, márgenes de acción y que en general es organizada por asociaciones o fundaciones en coordinación con organismos gubernamentales competentes, ¿ya? Entonces, cuando Techo, cuando el Hogar de Cristo, cuando Quiero Ser Voluntario, cuando la Cruz Roja, Guías y Scout, por ejemplo, nos llaman a sus voluntarios, están plenamente coordinados con los organismos competentes y tienen un objetivo claro y también está muy asociado con el cuidado y el autocuidado de tanto de los voluntarios como de las personas que están viviendo esta emergencia, ¿verdad? Vamos a la siguiente, ahí teniendo en consideración que es el voluntariado sistemáticamente organizado al que nosotros llamamos a adherir. ¿Cuáles son algunos tipos de voluntariado? Y aparecen unas fotitos al lado. Está, por ejemplo, muy conocido el voluntariado de remoción de escombros, ¿verdad? No es el voluntariado que nosotros como Hogar de Cristo usualmente convocamos, pero sí lo convocan otras organizaciones como Techo, ahí también en el voluntariado de construcción, ¿ya? Guías y Scout en algún momento también me acuerdo que convocó a temas de remoción de escombros. Aparece también la manifestación del voluntariado de acompañamiento, ¿verdad? El acompañamiento psicosocial, que ese es el voluntariado que nosotros sí convocamos regularmente. Y es esta la manifestación a la cual lo estamos convocando hoy. Y también existen otras manifestaciones como los centros de acopio, los albergues y centros de distribución. Vamos a la siguiente, Ingrid. Y aquí nos vamos, me voy a detener un poquito más, que esta es la última lámina, para que tengamos súper en conciencia algunas consideraciones básicas para el voluntariado de emergencia. Primero, chiquillos y chiquillas, pertenecientes al team de voluntariado Alerta Solidaria, voluntariado por la justicia social, tiene que haber un diagnóstico, ¿ya? La organización que convoca tiene que tener un diagnóstico claro de cuál es la situación
que están pasando en las comunidades o con las personas para poder movilizar a voluntarios y voluntarias de manera informada, ¿verdad? Tienen que haber también, y en base a esto tienen que existir expectativas alineadas, ¿ya? O sea, por ejemplo, si nosotros estamos convocando a personas para hacer acompañamiento socioemocional o acompañamiento recreativo en las comunidades, el voluntario o voluntaria tiene que estar en conocimiento que no va a ir a hacer, por ejemplo, si es una enfermera, un enfermero, que no va a hacer, no va a ir a hacer necesariamente voluntariado en temas de la salud, ¿ya? Entonces tiene que haber ahí un marco de acción detallado para que estas expectativas no se contradigan, ¿verdad? Para que no entren en choque. El voluntariado tiene que estar coordinado y canalizado. Tiene que haber un monitor, en este caso para Alerta Solidaria en la región metropolitana, la coordinadora soy yo, ¿ya? Entonces yo voy a ser su referente y después, posteriormente, cuando vayamos a los pasos prácticos, los jefes de programa y las personas con las que nos vinculemos en los territorios van a ser las personas quienes van a canalizar el voluntariado y bien informado, ¿verdad? Y en el caso de la región de Biobío tenemos ahí a Juan Claudio que se va a sumar a las próximas capacitaciones y lo van a poder conocer. Voluntarios y voluntarias tienen que estar capacitadas y capacitados. Es por esto que antes de dar este paso práctico, nosotros los estamos llamando a tener estas 3 instancias iniciales de capacitación. Nosotros como organización tenemos que tener también antecedentes de ustedes como voluntarios y voluntarias, conocer cuáles son las experticias que ustedes tienen, si han realizado antes voluntariado o no. Por eso nosotros cuando los llamamos a inscribirse, a preinscribirse en el formulario, les preguntamos de qué comunas son, si han hecho voluntariado antes, si es que cuentan con movilización o no. Por ejemplo, en el caso de las olas de calor nos pasa que de repente nos faltan autos para movernos, entonces ahí hacemos una serie de preguntas para tener antecedentes personales de ustedes. Y posteriormente también les vamos a invitar a inscribirse, a autorregistrarse en un formulario para poder tener un poquito más de información de ustedes. No es que seamos copuchentos, sino que para poder tener un voluntariado lo más sano y positivo y bien cuidado es que necesitamos esa información de ustedes. Tenemos que firmar una carta de compromiso, ¿verdad? En este link que yo les digo que les vamos a mandar con posterioridad, ustedes van a firmar un acuerdo de términos y condiciones que les da información respecto del voluntariado y también aquellos derechos y deberes que tenemos que tener para pertenecer a este proyecto. Tienen que haber jornadas y horarios acordados, ¿verdad? Porque es muy importante, como dice el cuadradito verdecito de al lado, tenemos que cuidar y autocuidarnos, ¿verdad? Y la jornada y horarios son algo súper importante a la hora de ejercer el voluntariado, ¿verdad? Porque no podemos ir a diestra a siniestra a hacer acciones sin tener autocuidado, no cuidarnos. Entonces ahí hay un montón de temas que vamos a tener en consideración. Pero guárdense ahí en la mente que siempre es necesario garantizar que la organización que convoque nos cuide y que nosotros también como voluntarios tengamos acciones de autocuidado a la hora de poder acceder a este voluntariado. Creo que con esto termino. Vamos a tener más tiempo después para conversar. Veamos si hay una lámina siguiente o nos vamos al break. Así que no, a la de atrásito, Ingrid, La más atrás. atrasito, sí. Eugen, nos vamos a hacer break. Ah, perfecto. Ya, nos vamos a tener que, Sí, vamos iba a, justamente a, ya, a dar esa perfecto. información. Muchas gracias, Euge, por tu presentación. Qué motivador, más sobre estos conceptos tan importantes como emergencia, alerta, para poder aprender a diferenciarlos sobre todo, y así el impacto de ser voluntario, sobre todo en contextos de pobreza y exclusión. Como bien dijo Ingrid, no vamos a hacer un break en respeto al tiempo, pero sí vamos a dar unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, antes de pasar a los grupos de trabajo. Está abierto el chat, está abierto el micrófono para que quieran preguntar o comentar algo sobre las exposiciones. Perfecto. Y ¿Alguna? seguramente el videíto que íbamos a ver ahí se los podemos mandar después con la presentación para que lo puedan ahí conocer y disfrutar. Por supuesto, compartiremos ahí todos los recursos de esta presentación. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? ¿Queda claro? ¿Nivela sus expectativas?
Me imagino que sí. Ok, entonces me imagino que no hay dudas, no hay comentarios. Catalina García, cuéntanos, o si quieres escribirnos. Sí, perdón Hola. que me estaba pidiendo permiso de la aplicación. No te Estoy del preocupes. celular. Quería preguntarles, porque mencionaron que su causa es reducir la pobreza, pero me pregunto cómo lo hacen y si es que lo han medido como resultados o cosas así. Qué buena pregunta. Y le damos el pase a Ingrid para que nos pueda ayudar a responder. Sí. Bueno, esto no es un misterio tan misterioso, pero sí requiere grandes esfuerzos, por lo mismo que decía al principio, porque la pobreza es compleja y las dimensiones de cada persona también. Lo que nosotros hacemos son planes de intervención individualizados con cada una de las participantes que tenemos en todas las líneas temáticas, que no son pocas. Hay personas en situación de calle, hay niños preescolares, hay personas con discapacidad mental, hay niños fuera del sistema escolar, etcétera. Entonces, cada persona tiene de alguna forma un plan de intervención sobre el cual se va trabajando y por lo tanto se mide el progreso y el desarrollo que esas dimensiones tiene para cada persona. ¿Ya? La dimensión monetaria es una variable que se pregunta y se mide en el diagnóstico de ingreso de cada persona y también se va evaluando, pero no es lo más fundamental. Para nosotros, las dimensiones de desarrollo humano y de progreso personal son las más importantes. No sé si contesto tu pregunta, Catalina, ¿era? Sí, Sí, Catalina, muchas gracias, sí. Sí. súper. Sí, quería aprovechar también de comentar que Emilio Mora comenta en el chat que le pareció muy interesante, quedó muy claro. Catalina Lara comentaba que todo súper. Alexandra, muchas gracias por la charla, quedó todo muy claro. Despedimos a María Paz, que comenta que se debe salir. Y esos son los comentarios en el chat. Ahora creo que podemos pasar a la siguiente etapa de los grupos, si es que no hay mayor comentarios. Perfecto. Bien, equipo, esto no ha terminado. Nosotros hablábamos al inicio y Eugenia lo dijo, tenemos dos partes. Una en donde nosotros hemos hablado mucho y la segunda en donde queremos que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de cuestionarse algunas cosas y de conversar con otros pares acerca de las inquietudes que los llevan a estar en esta instancia, pero queremos lanzarles algunas preguntas provocadoras de algo que nosotros hemos denominado disposiciones y creencias. Te voy a pedir, Eugenia, que vayamos directo a las preguntas y después vamos a rematar con el repaso de estas disposiciones y creencias. Acá lo que, ponte en la primera, que es como la anterior, por favor. Ya, entonces, esta es la base de lo que ha dicho Eugenia. Un voluntario efectivo es un voluntario que se prepara y que se hacen las preguntas necesarias para ir a un trabajo en terreno. Por lo tanto, creemos importante invitarlos a ustedes a preguntarse cómo contribuir mejor al propósito de la emergencia, más allá de nuestras motivaciones, de nuestro ímpetu, de esa energía que nosotros celebramos y que queremos reconocer en cada uno de ustedes. ¿Cómo me hago cargo de que esta experiencia de encuentro con una persona pobre y vulnerable, en este caso, como va a ser el paso práctico que los vamos a invitar, requiere una reflexión introspectiva bien profunda, para lo cual los vamos a invitar, y ahí la siguiente, por favor, los vamos a invitar a formar grupos. Quienes han estado en Zoom saben que los vamos a enviar virtualmente a un grupo de 2 o 3 personas con las cuales, según el número del grupo que les va a aparecer en alguna parte, les pedimos que contesten o reflexionen acerca de esta pregunta, que está referida a cada grupo. Por ejemplo, el grupo 2 dice: ¿qué me puede enseñar la persona y la comunidad? ¿En qué situaciones he sentido que es difícil esta colaboración? ¿Sí? Eh, o sea, dejarse interpelar un poco por este cuestionamiento y conversarlo libremente. ¿Sí? Para eso vamos a dar aproximadamente 15 minutos. Carmen Gloria, ¿te parece bien? Ya, sí, 15. Sí. Sí, Vamos a dar 15 minutos y al cabo de los 15 minutos el sistema los devolverá
a esta sala para que nos despidamos y podamos comentar un poco el producto de estas conversaciones. Así que cuando les aparezca en pantalla, ustedes tienen que aceptar irse al grupo que los va a enviar Carmen Gloria. Y por favor, Euge, les enviamos las preguntas por el chat. En el chat va a Ya estar, están en el chat. perfecto, en esta misma lámina, entonces ubican el número de su grupo y reflexionan sobre la pregunta. Si no quieren conversar sobre esa pregunta, sobre otra, cualquier otra, pueden hacerlo también. Bien, creo que estamos, ¿o no? ¿Falta Se mucho van todavía? sumando, quedan Ya algunos por salieron ahí. todos de las salas. ¿Sí? Perfecto. Ya. Ya, bueno, decíamos que esto es una invitación libre, obviamente que los encuentros virtuales a veces se usa con cámara, otras veces no, nosotros somos entusiastas crónicas, así que siempre queremos vernos los rostros, por lo tanto, gracias por las que se atreven y los que se atreven. Tenemos unos breves momentitos como para dar la palabra y que nos cuente alguien, si quiere libremente, cómo le fue en esta conversa. Si hay algo que quieran comentar, relevar de esto que se habló, si encontraron sentido a las preguntas, si no, Para los que son tímidos también pueden ocupar el chat. Juliana, Tenemos tiene una la... mano. Exacto. Juliana. Yo. Un gusto, hola. Hola, Juliana. Eh, yo estaba en un trío con dos chicas que son de la Universidad Santo Tomás. Estuvimos hablando y nuestra pregunta fue la 5, que era ¿en qué ocasiones el programa actúa como obstaculizador en lugar de ponerse a la disposición de la persona? ¿Qué rol tiene la comunidad en este proceso? Nosotros determinamos que desde nuestra perspectiva la intervención externa sí carece de una comprensión profunda de la realidad local. A menudo falla en conectar las verdades, necesidades y las capacidades de las comunidades afectadas, ignorando sus recursos intrínsecos y sus propias formas de resiliencia. Por ello, el rol de la comunidad debe ir más allá de la pasividad, impulsado por una genuina empatía y solidaridad activa que contrarreste la indiferencia y fomente la cooperación de soluciones. Es crucial reconocer que en ocasiones la eficacia del voluntariado se ve comprometida por la falta de preparación adecuada, tanto física como mental, o la asistencia a las capacitaciones esenciales, lo que puede limitar su capacidad de operar de manera efectiva y sostenible en contextos de emergencia, como lo habían determinado ustedes inicialmente. Juli, pero hiciste al tiro una tesis de grado con esta cuestión. Sí, es que estaba uniendo las ideas y después las redacté y bueno, como hago muchos informes cotidianamente para la U, tengo un lenguaje un poco amplio. Está bien. Bueno, nos encantan estas conversaciones porque precisamente permiten eso, revisar por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, hacernos esas preguntas que son relevantes a la hora de, como decíamos, encauzar correctamente el ímpetu y la energía que necesitamos para hacer un voluntariado de este tipo, porque además es un voluntariado que nos llama a ser sensibles, nos llama a ponernos en el pellejo de otros. ¿Algún otro comentario? Gracias, chiquillas. A Yuli, a las que tú representas también en este diálogo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Hoy, no sé cómo levantar la mano. ¿Aló? ¿Se me escucha? Dale, Francisco. Me Sí. encanta. Bueno, nosotros somos el grupo 5 y bueno, nosotros nos tocó la pregunta de sobre los sesgos, sobre sesgos se lo voy a leer textual, como qué sesgos o prejuicios propios de mi equipo dificultan la práctica en contextos multiculturales o qué acciones Ah, qué acciones podemos desarrollar para trabajar en un ambiente culturalmente diverso. Bueno, con respecto a lo que es los sesgos, nosotros concluimos que ciertas actitudes o sesgos que podemos tener son adquiridos desde la infancia. Entonces, estos se producen como ciertos estereotipos negativos a personas en situación de calle o distinta nacionalidad a nuestra que a lo mejor puedan necesitar ayuda. Y esto, como inconscientemente, moldea prejuicios y claro, pues como uno que se acostumbra a escuchar frases como típico de que las personas están en situación de calle es porque quieren o como lo dijeron anteriormente, como que el pobre es pobre porque quiere. Entonces nosotros creemos que hay ciertos sesgos que son como inculcados desde pequeño, pero como por situación anexa a uno. No son como porque nosotros queramos pensarlo de esa manera. Entonces, como que
uno busca igual batallar con esto mediante estos tipos de espacio igual, en que se prestan como para conocer más allá de nuestra visión. Entonces, no sé si mi Gracias, compañero Paul Francisco. quiere hablar sobre la segunda parte. Me encanta lo que dice Eh, Francisco, pero ¿sabes cuál es la hermosa y buena noticia? Que los juicios, así como se construyen desde pequeños, dices tú, y en la casa, etcétera, también se pueden diluir, se pueden sí, disolver. sí, igual, bueno, estos, más que prejuicios son siempre como el tipo de alerta como de mamá, por ejemplo, cuando yo iba caminando con el centro, era como típico de que me quisieran correr de una persona que estuviera en situación de calle como lo más rápido posible, en caso, no sé, de algún peligro que pudiera haber. Y es como, más que nada, es como un instinto, más que como un Sí, prejuicio como tal, porque igual como dentro de mi familia no tengo como este tipo de ejemplo frente a como a realidades distintas a la mía. Como yo sé bien dónde estoy y sé también como como, a ver, ¿cómo se lo digo? Como mis prioridades dentro de la vida. Entonces yo sé dónde estoy parado actualmente. Y sé que también hay personas que son distintas a mí. Entonces, como de cierta forma, no es, para mí no lo contamos como prejuicio. Por eso nosotros decidimos como darle una visión distinta a la pregunta y decir como que son cosas que están inculcadas en la sociedad. No es como dentro de nosotros. me encanta. Hay otro dicho que es bien ontológico, pero dice, la acción mata el juicio. Es cuando uno se atreve a hacer algo distinto, puede que se relativice el juicio que ya traía, ¿sí? Es como Sí. cuando uno dice, tengo miedo a hacer algo, que es un juicio previo, y uno lo hace y dice, se me acabó el miedo. Así que, bienvenido el cuestionarse. Mariela, Hola, a propósito de lo que están hablando, yo justo me uní antes o sea, antes estaba haciendo un informe para mi carrera. Soy estudiante de psicología y estoy haciendo mi prepráctica en la cárcel de Chillán. Y de hecho me uní a este voluntariado porque esta experiencia me hizo querer se me hizo querer actuar en pos de lo que yo estoy aprendiendo, porque me di cuenta en la cárcel que termina siendo como destino para muchas personas que fueron sistemáticamente marginadas desde mucho antes. Y cuando el entorno no ofrece seguridad, cuando los espacios escolares son expulsivos, el tejido social se rompe, las decisiones que uno toma no son tan libres como parecen. Yo me encontré en la cárcel a alumnos, porque yo estoy trabajando en la escuela de la cárcel, que eran prácticamente mis vecinos, de donde yo vivía. tal cual. Y, y pucha, en mi caso, si bien viví situaciones complejas en mi infancia y todo, hubo personas que apostaron por mí en momentos clave. Y eso es lo que marca la diferencia. Pero ¿qué pasa con esas personas que nunca tienen esa red? Muchos de los estudiantes que conocí en la cárcel habían sido expulsados del sistema educativo, simplemente eh, nadie habló cuando ellos se fueron de sus colegios, simplemente se habían perdido en él. Nadie los fue a buscar, nadie los sostuvo y el sistema que en un principio los ignoró, después los castigó. Y creo que es muy relevante hablar de eso, ya lo que decía el profesor, el compañero, que muchas veces nosotros no como que estigmatizamos a las personas que viven en ciertas condiciones, pero son la misma sociedad que los estigmatiza y muchas veces los lleva a esas situaciones las que después los castiga. O sea, y bueno, bajo lo que dijo usted, que la acción es la que nos lleva a romper esos prejuicios, a mí es lo que me está pasando. Mi trabajo Tal cual. que estoy haciendo en la cárcel, siento que antes yo tenía miedo, muchos prejuicios, mucha estigmatización, una caricaturización de lo que es un delincuente, cosas que igual se le dicen a las personas que están en situación de calle y no es así. Son personas con historias que los llevan a hacer ciertas cosas. No son monstruos, son seres humanos igual que nosotros, que tienen una historia detrás. Y bueno, eso quería decir desde mi propia Bueno, qué experiencia. bonita tu experiencia, Mariela. Muchas gracias por compartirla. No me cabe pero ni la menor duda que de ahí vas a sacar tremendos aprendizajes para tu vida profesional y para tu vida en general. Así es que te animo a, a seguir aprendiendo ahí y bienvenida total a esta otra forma de accionarse. Oye, no quiero ser abusiva con el tiempo, ya estamos pasados, entonces les vamos a dejar una tarea para la casa que tiene que ver, Eugenia, no sé si me puedes mostrar, en la presentación que les vamos a enviar,
hay una lámina que se llama las disposiciones, que son la base de las preguntas que hoy día los invitamos a hacerse. Entonces, estas son las creencias que creemos importante que no se las peguen a ustedes con chicles, sino que tengan un profundo proceso de reflexión acerca si creen en la autonomía de las personas, si creen que el respeto puede ser algo clave a la hora de acercarse, si creen en la participación, cómo les llega el valor de la empatía, si realmente están dispuestas a poner al centro a la persona, si creen en la diversidad, en las capacidades de los otros y de una comunidad, si acaso estos estigmas o prejuicios o en el fondo ideas preconcebidas nos ayudan o no a acercarnos a otro, y la palabra grande que es la solidaridad, eh, que no me cabe duda que está a la base de la decisión de ustedes de sumarse a esto, a esta iniciativa. Y como base el tema del tejido social, que es lo que partimos diciendo de que la pobreza y los problemas del otro no son opciones individuales, tienen que ver con lo que nos debe importar a todos, nos debe convocar a todos. Así que se las vamos a dejar para la casa. Les agradezco enormemente. Acuérdense que esto es una secuencia formativa, por lo tanto, así como hoy día algunos poquitos se animaron a prender sus cámaras, Eugenia va a viajar a Concepción a encontrarse directamente con todos ustedes, y a los que no se sumaron hoy día, porque eso es muy importante y previo al paso práctico. Y en Santiago también vamos a tener un encuentro presencial, así que ahí vamos a poder conocernos más y obviamente seguir conversando, que es lo que más nos interesa. Así es que te doy pase, Vicky, para cerrar este encuentro. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias a todos los que participaron, sobre todo a quienes comentaron. Antes, eso sí, de cerrar el proceso, queremos dejarles la encuesta de satisfacción, que se puedan tomar 2 minutitos para poder contestarla, ya que para nosotros es muy importante que puedan darnos su opinión, poder también conocer cuáles son las oportunidades de mejora y también las fortalezas de este espacio. Si nos puede compartir, Euge, por favor, el QR mientras también en el chat va a quedar el link del formulario para que lo puedan usar. Y sí, nuestra voz en off nos ayuda con el link mientras en el chat para que puedan ingresar. Es sumamente cortita, pero sí es muy necesaria para que podamos. Ya está en el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, Perdón, me pasó la cuenta de la tecnología, voy al tiro. no se preocupe, pero mientras podemos ocupar el link del chat para que puedan contestar la encuesta de satisfacción. Son 2 minutitos nada más, por favor. Y mientras que van llenando la encuesta de satisfacción con el link que está en el chat y ahora con el QR que se está compartiendo en pantalla, mientras ustedes llenan esta encuesta de 2 minutitos, queremos contarles que se viene también la próxima sesión el 24 de julio, la cual es una sesión online, al igual que esta, en el mismo horario, y que tiene por nombre la segunda capacitación de situación de calle y contextos de emergencia. Ya va a meter de lleno a la materia que nos convoca, especificando qué es contexto en situación de calle y también cómo podemos trabajar situaciones de emergencia bajo esta modalidad, este tipo de trabajo. Entonces, volver a recordar, el 24 de julio es la segunda capacitación en la continuidad de esta, que es donde vamos a conversar sobre situación de calle y contextos de emergencia. Vamos a estar compartiéndole por el grupo de WhatsApp también la información del link, también recordarles más cerca de la fecha para que se puedan programar. Y como bien decía Ingrid, el 9 de agosto y el 30 de agosto vamos a tener las capacitaciones presenciales. El 9 de agosto en Concepción, en la Universidad San Sebastián. El día 30 de agosto en Santiago, en la Universidad Alberto Hurtado. Ahí Mientras, agregar, Viquita, que les vamos a por enviar favor. ahí, cuando ya nos acerquemos a agosto, les vamos a enviar las coordenadas exactas con la dirección,
los temarios de lo que vamos a ver en esas capacitaciones, pero queremos animarlos. Si les gustó esta capacitación, también invitarlos a que convoquen a otros compañeros. Esta grabación va a quedar, o sea, esta capacitación y la otra van a quedar grabadas. Lo que sí es que es un requisito basal, es la participación en la sesión presencial para poder pasar al paso práctico. Pero obviamente si quieren invitar a sus compañeros, amigos a sumarse a las próximas capacitaciones virtuales e inscribirse incluso para la presencial, pueden hacerlo de todas maneras. Aprovecho de decir también que Carmen Gloria va a dejar la PPT en el chat de la videollamada y después igual la vamos a enviar vía correo con el link de la grabación de esta capacitación. Que te devuelvo el micrófono, Vicky. Yo quiero aprovechar justamente porque hay unas preguntas en el chat. Si uno quiere invitar amigos para participar, ¿debe hacer un formulario para postular? Tienen la duda con Sofía González. ¿Les compartimos el form por este chat? Sí, les ¿Sí? puedo compartir inmediatamente el formulario o en caso, si tú lo tienes por casualidad a mano, Vicky, o yo lo mando por mientras lo que podrían, mira, les voy a dejar mi Lo tengo correo. por acá. Ahí está mi correo en caso de dudas e inmediatamente les comparto el formulario para preinscribirse. Y voy a Entonces, bajar por mientras la presentación. sí, Sofía, para poder, si quieres invitar a amigos a participar, va a tener que inscribirse en el link, en el formulario que va a compartir Eugenia en el chat. Ok. También, Juliana, muchas gracias por todo. Nos vemos en Santiago. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias por todo. Tendría que retirarse. Ya vamos a cerrar justamente para que podamos cerrar el proceso. Primero que todo, dar muchas gracias. Sabemos que es difícil estar hasta tan tarde en una presentación, sobre todo recibiendo mucha información, pero justamente que ustedes estén acá y este compromiso de asistir es lo que genera una diferencia con otras personas o con otros actores de la sociedad, por lo cual los invitamos a seguir marcando justamente la diferencia con sus acciones, como bien nos invitaba también Ingrid con su dicho eh, con el dicho que nos compartía. Los esperamos entonces el 24 de julio. Vamos a estar compartiendo la información, también compartiendo la instancia del material del día de hoy. Y los invitamos a cualquier duda, consulta, también ocupar el chat por WhatsApp que tenemos, que hemos hecho especialmente para esta instancia. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestra expositora, nuestra voz en off con Carmen Gloria, y los esperamos en una próxima instancia. Muy buenas Muchísimas tardes. gracias. Gracias Hasta a la todos. próxima. Que tengan buena tarde. Chao, chao.